Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido una semana de mucho frío, parece. No sé si usted lo ha sentido así. Les invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Jeremías 22, del 13 al 19. Durante este primer semestre, Dios me ha dado el privilegio de poder estar con la Academia Bíblica sirviendo ahí y hemos estado estudiando el libro de Jeremías. Y en la semana, este pasaje, casi todo el capítulo, me dejó reflexionando un gran momento, así que quiero compartirles un poco esta reflexión y que también nosotros podamos reflexionar en nuestra vida. No sé si lo tienen todos ahí, ¿lo encontraron? Jeremías 22, del 13 al 19. Lo voy a leer, yo tengo una versión diferente a lo mejor a la de usted, la NBI. Dice así: Ay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores, violentando la justicia y el derecho. Ay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga por su sueldo. Ay del que dice: me edificaré una casa señorial, con sus habitaciones amplias en el piso superior, y la abre grandes ventanas, y la cubre de cedro y la pinta de rojo. ¿Acaso eres rey solo para acaparar mucho cedro? Tu padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia, y por eso le fue bien. Defendía la causa del pobre y del necesitado, y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme?, afirma el Señor. Pero tus ojos y tu corazón solo buscan ganancias deshonestas, solo buscan derramar sangre inocente y practicar la opresión y la violencia. Por eso, así dice el Señor acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Nadie le lamentará tu muerte, ni gritará: ¡ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermana! Nadie lamentará tu muerte, ni gritará: ¡ay, Señor! ¡Ay, su majestad! Será enterrado como asno, y lo arrastrarán y lo arrojarán fuera de las puertas de Jerusalén. ¿Les parece si oramos? Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos y en torno a tu palabra, Señor, reflexionar juntos. Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo esté gobernando nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, Señor. Señor, todo argumento, toda altivez de espíritu sea deshecha en el nombre de Jesús de nuestras vidas. Que en nuestro corazón esté gobernado, Señor, por el Espíritu Santo. Que tu verdad traiga libertad, traiga amor, traiga misericordia y traiga bondad. Padre, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu contrario que quiera levantarse en este momento, en el nombre de Jesús. Señor, y que tú estés poniendo la atención en nuestras vidas. Señor, toda distracción en el nombre de Jesús sea echada fuera. Gracias, Padre, por todo lo que tú seguirás hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien tiene algún celular, puede ponerlo en silencio también. Como les decía, este estudio de Jeremías durante todo este semestre ha hecho eco en muchas partes de nuestras vidas con la clase que estamos ahí con los hermanos que estamos estudiando. Y este capítulo 22 me hizo un poco reflexionar y tal vez preguntar y contestar una pregunta que nosotros solemos hacer a las personas que nos acercamos. Y tal vez la pregunta es: ¿qué significa conocer a Dios? Nosotros generalmente como cristianos decimos: este no conoce al Señor, o yo conozco al Señor. Esas son afirmaciones y generalmente nosotros decimos: sí, yo conozco al Señor o conozco a Dios. Pero ¿qué significa realmente conocer a Dios? Tal vez este capítulo de Jeremías 22 nos va a hacer entender un poco más, como decía en las canciones, conocer más a Dios, el parecer de Él, el corazón de Él, en qué Él se fija. Jeremías es un profeta que estuvo
en este servicio como profeta, en este ministerio, fue llamado y estuvo por 40 años hablando al pueblo de Israel, haciendo el mensaje de Dios. Dios lo llamó con un propósito que era el hablar su mensaje, el alertar al pueblo que venía al juicio. Y Jeremías estuvo ahí. No fue un trabajo fácil para Jeremías, ya que el pueblo de Israel no escuchó la palabra de Dios. Incluso muchas veces estuvo amenazado de muerte. Fue separado de su familia incluso, y sus hijos. Su alrededor, su aldea, lo persiguió y lo echó fuera. Psicológicamente estaba alejado de todos los seres queridos y de todo lo que le podía dar una protección. Jeremías, como profeta de Dios, fue apartado. Vuelvo a decir, fue amenazado de muerte por su familia cercana y por sus amigos también. Su vida fue dura y tal vez por eso muchas veces nosotros hemos escuchado que le dicen el profeta llorón. Pero yo creo que Jeremías, en cada una de sus circunstancias, lloraba por la dureza del corazón de Israel. Él tuvo la oportunidad de estar casi al último tiempo del reino de Judá antes de ser exiliado y enviado, deportado a Babilonia. Por lo tanto, fue un periodo fuerte y de gran crisis en la sociedad. Generalmente los profetas eran llamados por Dios con una voz de arrepentimiento, con un mensaje para los líderes que estaban en Israel. Y en este capítulo 22 vemos a Jeremías con todo un mover y con toda una biografía, si usted lo lee más detenidamente, en los últimos reyes que estuvieron en el reino de Judá. Pero vuelvo a decir la pregunta, ¿qué significa conocer a Dios? Hay un versículo que generalmente nosotros citamos, o que usted ha leído muchas veces, que está en Juan 17:3. Dice, y esta es la verdad, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Pero no nos dice nada acerca de cómo conocer a Dios, sino que Jesús está hablando y está orando al Padre en este versículo y le dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios. Me parece que el conocer está en cercanía y es un anhelo de Dios, de parte de Dios, que nosotros lo conozcamos realmente. En las Escrituras, el término conocer tiene a menudo un significado que va más allá de lo básico, del conocimiento intelectual que nosotros podamos hacer de Dios, en leer su palabra, en el estudiar. Esto es más allá. Si vamos al libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5 al 6, dice, confía en Yahvé o Jehová con todo tu corazón, y más adelante dice, reconócelo en todos tus caminos. Aquí en el libro de Proverbios dice, expresa una relación personal entre el que conoce y el que es conocido. Hay confianza. Cuando uno conoce a alguien hay confianza, por lo que nos dice aquí el Proverbio. Pero ¿saben qué? Estudiando un poco más y averiguando un poco más qué significa conocer a Dios, hay un verbo en hebreo que tal vez nos da señales y luces de qué significa conocer a Dios. En español, de repente nosotros lo traducimos a conocer, y el verbo es yada, y nosotros le decimos, bueno, el significado en español es conocer. Pero en la variedad del hebreo bíblico, y este verbo significa y implica muchas cosas más que conocer a Dios, que un mero conocimiento intelectual. Ahora, cuando este verbo, yada o conocer, está ligado hacia Dios, tiene otras implicancias más profundas aún. En la concepción bíblica para conocimiento, vuelvo a decir,
En su raíz, el intelecto o en la vida activa de la actividad mental más bien se basa en la experiencia y en la relación con las emociones, con el modo que abarcan todas las cualidades de un individuo. Está el cuidado, están las emociones, está el sentido, es todo un conocer. Cuando Dios nos dice, conózcanme a mí, y cuando está ligado a este verbo, vuelvo a decir, yada a Dios, es más profundo aún. Al parecer, conocer a Dios quiere decir estar en una apropiada relación con Él y con los atributos de Dios, como son el amor, la confianza, el respeto y la abierta comunicación. Cuando yo conozco a Dios, estoy conectada con Dios, con la esencia misma de Dios, con los atributos más profundos de Dios. Ahí estoy conociendo a Dios, es la realidad. Algunos estudiosos nos explican un poco de que cuando este verbo en hebreo, yada, se refiere a Dios, denota una implicación intensa que excede a una mera relación cognitiva de conocimiento. Conocer a Dios parece ser que es más que leer continuamente la palabra de Dios. Conocer a Dios es más que ir diariamente o año tras año a la academia bíblica, no es conocer a Dios. Es más, en el seminario puede ser que yo pueda tener las herramientas para investigar más, pero el estar en el seminario no significa que yo vaya a conocer a Dios, porque el conocer a Dios va más allá de mi entendimiento y de lo que los diccionarios y el internet o los comentaristas me puedan decir. Es una relación intensa con Dios, porque estoy acercándome al conocer a Dios, estoy acercándome a lo que va en lo profundo del corazón de Dios, en la esencia de Dios, en sus atributos de amor, de bondad, de confianza, de misericordia. Es ahí que yo puedo decir, conozco a Dios. ¿Por qué Jeremías entonces juzga a este rey tan duramente? Como les decía, el juicio en este capítulo 22 es muy duro y severo para los tres últimos reyes de Israel, como lo son Joacás, o Salum, Joacim, Joaquín, o Conías, o Jeconías. Estos tres reyes son juzgados duramente por Jeremías. Debemos recordar que en el antiguo Israel el rey era un embajador o representante de Dios y tenía la obligación de establecer un orden social justo y la administración efectiva de la justicia, sobre todo en favor de los débiles de la sociedad de Israel. El rey Joacim, hijo de Josías, me parece, por lo que dice Jeremías, no hizo lo indicado, no administró, y los requisitos que Dios pedía delante del rey, al rey como cumplir esta ordenanza, se podría decir, no lo estaba haciendo. Si lo compara, y Jeremías así lo hace, compara a Joacim con su padre, Josías había sido un rey que había hecho muchas reformas en Israel. Había hecho una limpieza en todo Israel en cuanto a la idolatría. Había deshecho muchas cosas que se hacían en el templo. Habían adoradores de diferentes ídolos en el templo de Israel. Y Josías limpió no solamente el templo, sino que todo el reino de esta idolatría, derribando muchos altares a otros dioses. Entre estas reformas religiosas y políticas, al parecer, Dios
había hecho lo que Dios le había agradado y había cumplido, tal como dice aquí en los versículos que leímos, había cumplido los requisitos de que él era un rey. Aparte de haber hecho estas reformas, había hecho justicia. Si ustedes leen aquí, dice: tu padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia, y por eso le fue bien. Entonces, Josías no solamente había hecho una reforma política y social y religiosa, sino que se había dedicado a ver la necesidad del pueblo. Y dentro de esto, Dios, cuando había visto sus obras, había dicho: esto lo ha hecho bien Josías. Y en este sentido, me hace reflexionar un poco cuando Dios nos da a nosotros, la iglesia, a usted y a mí, nos da la autoridad y nos dice: ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En las enseñanzas de Jesús, en su testimonio de vida, Jesús como el Mesías efectivamente defendió y abrió camino de justicia a todos los débiles y a los oprimidos, y no solamente a los débiles y oprimidos que estaban espiritualmente, sino que en cada área de su vida, Jesús, cuando estaba en la tierra, la suplió. Se preocupó de la necesidad de los afligidos. Si leemos en Santiago 1, 22 al 27, dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Lleven la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. El Nuevo Testamento también nos habla un poco de lo que Jeremías estaba advirtiendo, fuera ya de tiempo para Joacim, pero estaba hablándole al pueblo duramente, porque los líderes religiosos, no solamente el rey que tenía autoridad, sino que todos los líderes de Israel se habían preocupado más de su autoridad, de preocuparse de muchas cosas, pero no de los débiles de la sociedad, no de los que estaban en necesidad. Y saben que en 1 de Juan 4, del 7 al 8 dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nuevamente, este verbo conocer aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, tal vez puedo pasar al segundo punto, decir que tal vez con todo esto que hemos estado tratando de reflexionar, conocer a Dios me parece que está muy ligado al respetar a mi hermano. Conocer a Dios y yo no respeto a mi hermano. 1 de Juan, como leímos en el devocional, al principio el hermano decía: si tú no amas a tu hermano, a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Conocer a Dios me parece que está muy ligado al respeto. Y más que al respeto entre hermanos como iglesia, al respeto que tiene el otro, la persona que está al frente, por ser persona,
el valor de la persona en la sociedad, cada día de nuestros días se está devaluando. Es más importante otras cosas, pero la persona no tiene valor. El rey Joacás había utilizado, dice la Biblia aquí en el capítulo 22, a muchos trabajadores de Israel en sus caprichos y en sus deleites. Me parece que esto tiene que ver con un poco de abuso de poder. Como él era el rey, podía determinar qué personas tendrían que trabajar en su palacio y tener que adornar toda su casa y construir muchas viviendas y edificaciones, por lo que nos arroja aquí el capítulo 22. Y solamente le interesaba que las personas, que sus trabajadores, que su mismo pueblo de Israel estuviera trabajando para él, para incrementar su riqueza real. Pero dice en la Biblia, aquí dice, pero no les daba el salario, no les pagaba el justo salario, sino que eran, entre comillas, como esclavos, porque trabajaban y no recibían un sueldo. Este tipo de esclavitud estaba condenada por la ley. Y si ustedes pueden ver en Levítico 19:13, dice: no explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Estaba en la ley, y este rey no estaba cumpliendo la ley tampoco. Jeremías, en los versículos 15 al 16, lo llama un poco a la cordura y a este lujo exagerado y a esta opulencia. No te hacen un buen rey, le dice Jeremías. Lo vuelve a comparar, el profeta lo vuelve a comparar con su padre Josías, que siendo rey y teniendo algunos lujos, se podría decir, reales, las disfrutó, pero su principal objetivo, si lo comparaba con su padre, era administrar justicia al débil. Mi pregunta es, ¿cómo nos estamos respetando nosotros como hermanos hoy? En las noticias vemos muchos abusos. En los niños, el abuso de poder está a la orden del día. Profesores, auxiliares, directores y todo un colegio o colegios se han quedado callados, abusando, tal vez no sexualmente, pero abusando de su autoridad. ¿Y qué dice la Biblia? Ellos son débiles. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia enfrentando este llamado de Dios? Porque somos, como leíamos, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar cómo es nuestra autoridad frente a los demás. ¿Es abusiva? Cuando yo soy jefe de alguna oficina, mis subalternos, ¿cómo me ven? ¿Estoy respetándolos? ¿Estoy tratando de hacer el bien para ellos? ¿Estoy haciendo justicia cuando lo necesitan? Cuando estoy alrededor de otras personas, ¿hago valer mis derechos? ¿Respeto al débil que está a mi alrededor? ¿Saben qué? Es doloroso de repente ver en el metro, en el Transantiago, cómo ya no valemos. Vuelvo a decir, cómo la persona, por esencia, ha perdido su valor. Y ya nadie muestra que conoce a Dios, porque todos nos pegamos los unos con los otros y todos queremos alcanzar
nuestro derecho. Pero a veces hay gente lisiada, hay gente ciega, hay gente a mi alrededor. ¿Estoy haciendo justicia? Hoy es muy común ver abuso de poder, afuera y dentro de la iglesia. Y eso nos está dando un buen testimonio. Al final de cuentas, Dios nos va a juzgar por nuestras acciones. El salario me parece que no es justo para muchas personas, pero eso no es tema de la iglesia, porque muchas veces hemos escuchado, la iglesia no se tiene que meter en estos asuntos. Pero por lo que veo aquí, en Jeremías 22, la iglesia sí tiene que decir muchas cosas. La iglesia de Dios, como representante, como embajadores que somos, me parece que tenemos que decir algo. Durante la última semana de junio estuvimos en un sínodo pastoral y una de las cosas que nos hablaba el expositor era que debíamos discipular a las naciones. Eso lo estamos dejando de lado como iglesia, porque más nos preocupamos de los números, de plantar muchas iglesias y abarcar lo que más tengan. Pero el discipulado no lo estamos ejerciendo. Y si nosotros discipulamos a las personas, a lo mejor con Jeremías 22, los abusos van a haber un cambio de actitud frente a la sociedad. En muchas oportunidades, la iglesia de Dios en la historia se paró frente a muchas injusticias y se paró y ganó porque Dios la respaldó, porque hizo justicia a los débiles. Un caso, una persona en Inglaterra fue llamada por Dios para defender a los esclavos. Estuvo en el Congreso toda su vida y cuando iba a fallecer le avisaron de que la ley para abolir la esclavitud se había efectuado y ese fue un cristiano. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia hemos callado? Y preferimos mirar al lado. Preferimos callar porque no tenemos los argumentos y no estamos diciendo nada. ¿O los débiles? Es duro, es difícil. Y créanme que no es fácil estar aquí tratando de hacerlo reflexionar con Jeremías 22. Porque usted y yo, en alguna medida, vamos a tener que rendir cuenta de cómo conocimos a Dios, si intelectualmente, y solamente nos dedicamos a tener conocimiento intelectual. Parece que el conocer a Dios no es solamente eso, sino es que es, como dice Santiago, toda nuestra vida. El capítulo 22, a cada uno de los reyes nombrados, vuelvo a decir, no terminan bien y no califican como buenos reyes delante de Dios. Y parece ser, por lo que uno puede entender, nunca conocieron a Dios, a pesar de que tuvieron sacerdotes, a pesar de que tenían la ley de Dios. Nunca conocieron a Dios. Habían leído los rollos de la ley en muchas oportunidades, habían escuchado muchas enseñanzas, pero nunca conocieron a Dios. Nuestras vidas como discípulos de Cristo tienen que dar buenos frutos y reflejar que somos hijos de Dios. En este tiempo, muchas veces escuchamos que las personas alrededor y las del mundo, como le decimos nosotros, están aburridos de escuchar de Dios.
es más fácil, y creo que es el tiempo, como muchas veces hemos dicho, que debemos testificar con nuestras vidas. Más que darles un versículo a las personas, es con nuestras vidas. Porque como dice Pablo, nosotros somos cartas abiertas porque conocemos a Dios. Jeremías habló en su tiempo a estos reyes y no lo escucharon. Hoy, Jeremías nos hace reflexionar a nosotros de qué forma estamos conociendo a Dios. ¿Solamente intelectualmente? Fíjense, y con esto quiero terminar, Jeremías 9, 23 al 24, si usted lo puede abrir, yo lo tengo aquí, se lo voy a leer. Dice: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprenderme, que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Me parece que si nos medimos delante de Dios y como cantábamos, dame tus ojos, dame tu parecer, y las otras canciones, cada una de ellas me hace más pequeño en mi conocimiento a Dios. Lo que estoy conociendo de Dios no lo estoy aplicando en mi vida, porque más que leer es actuar. Más que estar en muchos estudios es mostrar justicia y amor a los que lo necesitan. Y si usted sale a la calle, se va a dar cuenta que hay personas que necesitan del amor de Dios y conocer la misericordia, la bondad y el perdón de Dios. Pero no los va a conocer porque Dios no va a bajar del cielo para revelarse, sino que nosotros somos los instrumentos, porque somos los testigos fieles, porque hemos experimentado a Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros somos los que reflejamos a Dios aquí en la tierra, con nuestro actuar. Hermano, yo no sé usted, pero yo creo que estoy falta de conocer a Dios. Si veo en mi actuar, muchas veces he sido autoritaria, muchas veces he pensado en el lujo antes de ver la necesidad que hay a mi alrededor. Estamos haciendo. Anhelamos que el Señor venga. ¿Y qué vamos a hacer cuando el Señor venga? Yo no sé usted, pero yo quiero servir a mi Señor. ¿Les parece si nos ponemos de pie? Y yo voy a hacer un llamado tal vez a que puedan venir aquí adelante, porque me parece que no hemos conocido a Dios como dice la Biblia. Hemos estado con muchas formas tratando de conocer a Dios, y Jeremías aquí nos enfrenta a la verdad. Señor, estamos delante de tu presencia. Señor, y delante de tu presencia nosotros no podemos esconder nada. Señor, el salmista dice: ¿de dónde podemos huir? ¿A dónde huiré si tú estás en todo lugar? Señor, aún más la Biblia dice que antes que abramos nuestra boca,
Tú sabes y conoces nuestro pensar. Señor, tú conoces, Señor, la realidad de cada uno. Y estamos aquí. Señor, tal vez como iglesia, Señor, representándote, Señor, en una comunidad. Señor, y te pedimos perdón. Porque muchas veces no hemos hecho lo que tú nos has pedido. Señor, no te conocemos realmente como tú eres. Señor, realmente, Señor, muchas veces en nuestro actuar te hemos ofendido. Hemos buscado nuestros deleites. Hemos sido muchas veces como este rey, atesorando, Señor, riquezas y bienestar. Señor, y no nos hemos preocupado, Señor, de los que están afuera. Señor, de administrar juicio y justicia y de mostrar tus atributos de bondad, de misericordia y de amor. Te pedimos perdón. Señor, te pedimos perdón porque a lo mejor en medio nuestro, Señor, muchas veces hemos tomado, Señor, la autoridad que tú nos has entregado, Señor, y la hemos utilizado mal. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque eso solamente, Señor, refleja nuestro orgullo y nuestra vanidad. Y como dice David, nuestro pecado está delante de ti. Señor, el ser humano y nosotros como hombres y mujeres, Señor, solamente buscamos nuestro bien y muchas veces hemos sido egoístas. Señor, ayúdanos a mostrarte como realmente tú eres. Jesús, tú nos diste una gran lección y tu palabra dice que tú nos has dado ejemplo de que como tú lo hiciste, Señor, nosotros también lo tenemos que hacer. Señor, ayúdanos a ser buenos conocedores tuyos. Señor, a ver las injusticias y hacer nuestra parte, Dios. Señor, perdónanos como iglesia porque nos hemos quedado en silencio. Señor, perdónanos porque no hemos sabido, Señor, hacer las cosas y nos hemos impactado el mundo como tú lo pedías. Ten misericordia y ayúdanos, Señor, y en forma especial, Señor, te pedimos por esos niños que han sido abusados. Señor, tú tienes el poder para restaurarlos, tú tienes el poder, Señor, pero también haz ver en los que eran autoridad y no hicieron nada por esos niños débiles. Señor, ayúdalos. Ten misericordia y gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por esta nueva oportunidad de conocerte. Gracias por la oportunidad que tú nos das de vida, de poder, Señor, seguirte conociendo. Ayúdanos, Señor. Y como decía la canción, enamóranos cada día más de ti, porque solamente así podremos conocerte un poco más. Muchas gracias, Padre. Permite el respeto, el amor los unos por los otros, y no solamente en la iglesia, sino que al caminar por esta ciudad que podamos respetar y saludar y dar un gesto amable a las personas que tanto lo necesitan. Señor, permítenos ser tu reflejo de amor en medio de este siglo XXI tan agitado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.